Rizul presenta Integrando la Industria. Cada día nos enteramos de noticias o situaciones de conocidos cercanos o de experiencias propias, en las que recordamos la vieja y conocida frase, la realidad supera la ficción. Y una de esas situaciones tiene que ver con la ciberseguridad. El crimen cibernético está sucediendo y hay cada historia tan increíble que nos recuerdan temáticas que antes solo veíamos en la televisión o en streaming. Historias lejanas y difíciles de creer con objetivos ambiciosos, mucha planificación y riesgo en su ejecución al puro estilo Misión Imposible o aquella serie de televisión llamada MacGyver. Toda esa compleja situación está golpeando a las empresas en la vida real y pareciera que con mucha frecuencia. Ya no es la historia de un avión secuestrado o de un soldado retirado peleando contra un gobierno comunista. Hoy se cuenta la historia de un secuestro de los activos más importantes de una empresa. Al igual que en las películas, el avance de la tecnología está cayendo en manos equivocadas. Hoy, obtener información, datos críticos del negocio o datos del cliente es un negocio muy rentable para el cibercrimen organizado, donde en ocasiones o son grandes corporaciones o es un chavo en el sótano de su casa. Hola, soy Paco Vázquez, bienvenidos a Integrando la Industria presentado por Rizul. Y sí, la realidad ha superado a la ficción en temas de ciberataques. ¿O no es así, JJ? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Pues sí, así es. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, como mencionas, pues ahora sí que la ficción ha superado a la realidad. Hemos visto cómo la cuestión de la ciberseguridad y los ciberataques, pues hoy en día estamos viendo que están pasando en la vida real cosas que antes solamente veíamos en las películas. Así es. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos de esto que está pasando hoy en día, después de tanto tiempo que nos habías acompañado en estos podcasts? Así es. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y platícanos, antes de entrar de lleno, ¿qué andas haciendo hoy en día en tu chamba? Pues fíjate que andamos muy activos. Esta cuestión de la pandemia nos ha traído mucho más trabajo de que el que estábamos acostumbrados a tener. Si bien, como todos sabemos, ¿no? Hemos estado trabajando, ya tenemos 1 año y medio aproximadamente trabajando todo el mundo desde casa, y esto pues ha aumentado muchísimo la cuestión de los ciberataques. Te puedo poner algunos ejemplos. Se han aumentado los malwares, se han aumentado aproximadamente en más de 500%. Las vulnerabilidades en las redes han aumentado en más de 700%. Inclusive cosas como el ciberacoso también ha crecido de una forma impresionante. Han surgido muchas, sobre todo a las mujeres. El ciberacoso en tiempos de pandemia se ha expandido muchísimo, ha explotado, y hemos visto un incremento no nada más en eso, sino que también en el ciberbullying. Pues vemos que ahora los muchachos o los niños también están en clases por línea, y pues esta parte del bullying no se detiene, y ahora algo que se conoce como el ciberbullying, y se ha ido incrementando mucho. Entonces, esto a nosotros que estamos en la parte de ciberseguridad, pues nos ha traído muchísimo que hacer, porque básicamente todas estas cuestiones, pues nosotros necesitamos tener siempre algún dispositivo, alguna aplicación, algún servicio para nosotros poder ofrecerles a nuestros clientes y pues poder protegerlos de toda este nuevo panorama de amenazas que hay actualmente gracias a la pandemia, ¿no? Amigos, y es que como bien ustedes saben, el ingeniero JJ es consultor de ciberseguridad en Rizul y conoce perfectamente este tipo de problemáticas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, algo que ya van 2 veces en este año que sufro, por ejemplo, de un fraude bancario. Está increíble los fraudes hoy en día. Así es, esto también se ha incrementado mucho, precisamente por la cuestión de que no podemos salir de casa. Todas las transacciones, los pagos, etcétera, pues los estamos haciendo a través de nuestros dispositivos móviles. Si bien ya tiene algún tiempo que las entidades financieras han comenzado o han estado incrementando la seguridad de sus aplicaciones, con este tema de la pandemia pues se vieron superados. Y por eso es que también todas las transacciones que hacemos a través de las aplicaciones, o que hacemos algún pago a través de nuestra aplicación del celular, o que utilizamos la tarjeta digital, que hoy en día también es muy común, también se han visto muy vulneradas, y es por eso que los fraudes
de la cuestión bancaria también se han incrementado muchísimo en estas épocas de pandemia. Oye, ingeniero, es que a ti como consultor así cibernético o de ciberseguridad, te imagino frente a un montón de monitores, investigando, checando cuáles son los datos, los correos electrónicos, así es como en las películas. Fíjate, como en Matrix, Ajá. yo por eso hace un poquito mencionaba que hoy en día pues la realidad ya ha alcanzado a la ficción. Efectivamente sí existen algunas compañías que tienen su propia Matrix. Así de plano. Exactamente, nosotros por ejemplo acabamos de hacer una alianza muy fuerte, una alianza estratégica con una empresa de ciberseguridad llamada Quanti. Y prácticamente ellos tienen ahí un Security Operations Center, en el cual pues tienen lleno de monitores e ingenieros que están ahí monitoreando todo lo que está pasando en las redes y que tiene que ver obviamente con el aspecto de ciberseguridad de todos los clientes que tienen ellos y también de nuestros propios clientes de Risul. Para eso hicimos esta nueva alianza estratégica. Qué interesante. Y aparte, muy, muy necesaria hoy en día que lamentablemente, tanto crecimiento han tenido pues los ciberdelincuentes, ¿no? Así es. Y este tema es de vital importancia. Por eso en Risul siempre estamos innovando y estamos viendo qué oferta de valor le podemos administrar a nuestros clientes. Y por eso esta nueva alianza. Créeme que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande para poder ofrecerle a nuestros clientes cosas nuevas. Hoy en día, Risul, no nada más nos estamos enfocando en la cuestión de venderte un equipo, venderte una aplicación de ciberseguridad. Hoy en día podemos hacer un trabajo holístico desde la detección de alguna necesidad, inclusive si ya sufriste algún ataque hoy en día por la pandemia. Y hago mención, Paco, porque como te mencionaba hace un momentito, todos estamos trabajando desde casa. ¿Y cuál fue la primera necesidad? Pues conectarnos a nuestra red de la empresa desde la casa. Muchos no estaban preparados para poderlo hacer. Y entonces comenzaron a tener algún tipo de aplicativo por ahí, open source o alguna aplicación gratuita. Se abrió la red prácticamente. Exactamente. Y entonces la necesidad en ese momento era la de comunicación, no tanto la de seguridad. Claro. Y hubo obviamente ahí un lag de información bastante grave. Y esto orilló a que las empresas tomaran la decisión de, ¿sabes qué? Ya no puedes estar en casa porque o estás en casa o protejo mi información. Entonces, esta alianza está muy orientada a eso, que nosotros inclusive si ya sufrieron de algún ataque, nosotros podemos hacer una detección de dónde nació ese ataque, qué fue lo que afectó, cuánto tiempo duró, si todavía tienes ese ataque o esa amenaza dentro de tu red. Obviamente la solución, eliminar ese lag de ciberseguridad, implementar una nueva arquitectura de ciberseguridad para que esto pues obviamente no se vuelva a repetir. Vaya, todo ese trabajo consultivo, no nada más la venta del equipo del dispositivo. Esto es algo que nos ha llevado mucho tiempo de trabajo, pero que pues bueno, también durante la pandemia lo hemos estado logrando y hoy en día pues ya podemos presumir de esta alianza estratégica que va a ser de mucho valor para todos nuestros clientes. Oye, ingeniero, y retomando el tema de cómo la ficción también ha sido superada por la realidad, hace un momento me platicabas de una película, la de Snowden. ¿Cómo estaba esta? Sí, fíjate que esa película es muy interesante. Es de esas películas que no son muy conocidas, pero que yo recomiendo ampliamente. Tú debes de acordarte, Paco, cuando surgió la noticia de que Estados Unidos tenía una red de espionaje montada en todo el país y a través de dispositivos móviles y de redes específicamente de Verizon, estaba pues espiando a todos los ciudadanos americanos. Esta película habla de Edward Snowden, que es la persona que pues hace pública toda esta información. Es una persona que estuvo trabajando en el Departamento de Seguridad Nacional y en la CIA, que hoy en día vive en el exilio por obvias razones, ¿no? Que a final de cuentas a Estados Unidos no le quedó más que aceptar que efectivamente tenían una red de espionaje pues nacional, pero ellos se escudaban diciendo que era para cuestiones de seguridad nacional por el aspecto del terrorismo y estas cosas. Pero esto no para ahí, Paco. Esto va todavía mucho más allá.
Y yo les quiero compartir algunos datos que son bien interesantes y a lo mejor a algunos de ustedes creo que a todos les han pasado. No sé si de repente tú estás buscando, no sé, comida para perros. Entras al Facebook y quieres comprar comida para tu perro y pones comida para perros. Y resulta que ya buscaste algún producto y sigues navegando en tu Facebook y a los 5 minutos o 10 minutos te comienzan a bombardear con anuncios. Bueno, se hizo un estudio del tiempo que se tardaba en hacer cualquier acción en un dispositivo móvil contra el tiempo que se tardaban en llegarte anuncios de ese tema en específico. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, de lo más rápido era Facebook, YouTube y Google. Pero algo bien increíble, Paco, es que si tú estabas hablando, por ejemplo, en un chat de WhatsApp con tus amigos y le preguntabas a alguien, oye, ¿dónde puedo comprar alimento para perros? A las 2 horas te comenzaban a llegar anuncios en tu Facebook o cuando estabas navegando. 2 horas se tardaban en detectar desde tu WhatsApp hasta los anuncios. Y la parte más terrorífica, por decirlo así, es que si tú estabas platicando y tú tenías tu celular aquí en la mesa y tú estabas platicando con tus amigos y le decías, oye, ¿sabes qué? Es que tengo que ir al súper porque necesito comprar comida para mis perros. A las 2 semanas, sin tú haber hecho ninguna búsqueda en internet, sin haber tecleado nada en tu celular, solamente porque el celular detectó que tú dijiste comida para perros, se tardaba creo que 2 semanas y empezaban a llegarte anuncios de alimento para perros. Precisamente eso me recuerda la serie de Netflix, que por cierto la recomendamos, la de El Gran Hackeo, en donde el protagonista está en un café y entonces pues está pagando obviamente su tarjeta de crédito, mandando los correos, como bien dices, mensajes de WhatsApp, etcétera. Y entonces en no mucho tiempo le llega la publicidad o hay una fuga de información, de algún motivo él se da cuenta. Y es ahí donde nos deja la reflexión de que los datos de nuestra actividad digital no se evaporan, están dejando una huella. Así es. Todo lo que hacemos, Paco, deja huella en internet. Mucha gente piensa que, por ejemplo, sube una fotografía a Facebook y por eliminarla, pues ya se eliminó de internet, y la verdad es que no es así. No sé si recuerdas Fotolog. Sí, cómo no. Una de las primeras redes sociales. Bueno, hubo un hackeo masivo a los servidores de Fotolog, y aunque tú hubieras cerrado tu cuenta y ves que Fotolog también cerró y todo esto, bueno, todo el contenido que alguna vez estuvo en Fotolog ya era del dominio público. Porque... Y es que hay gente que ni la cerramos nunca la cuenta, la verdad. Hubo mucha gente que no la cerró. Yo personalmente sí cerré mi cuenta hace muchos años. Pero independientemente de ello, todo el contenido que compartí en algún momento en el Fotolog, pues anda por ahí, sigue por ahí en la web. Alguien por ahí anda paseando, ¿no? Es increíble. Todos los datos que nosotros pues subimos a la red o cualquier cosa que hacemos en la red ya es del dominio público. Mira, te puedo comentar un ejemplo que pasó hace relativamente poco de una persona que nos buscó y nos dice, ¿sabes qué? Me acaba de llegar un correo de un hacker diciéndome que tengo que pagarle una cierta cantidad en bitcoins porque tiene mis contraseñas, y en el correo electrónico que le habían mandado efectivamente tenían su contraseña. Ahí digo, hubo una cuestión de visitas a páginas para adultos y esto, que obviamente la recomendación es no hacerlo, pero pues si ya... Lo expuso a él. Exactamente, pero pues si ya no te queda otra y pues, bueno, pues entras, tienes que hacerlo con mucho cuidado. En este caso, las páginas en las que él estuvo navegando, por ahí había alguna actividad maliciosa y pudieron descargar su password. Lo que nosotros estuvimos haciendo fue algunos ejercicios, y realmente no es que hayan descargado su password cuando él estuvo navegando en esas páginas. Simplemente que, como bien mencionábamos, todo nuestro contenido en la red es prácticamente del dominio público. Yo te puedo preguntar, ¿hace cuánto que tú no cambias tu contraseña de tu correo electrónico, por ejemplo? No, ingeniero, de veras, me tardo para aprendérmelo. ¿Tú crees que va a estar cambie y cambie? Exactamente. Entonces, cada cierto tiempo, o sea, se han presentado hackeos a algunas compañías de correo electrónico, desde Gmail, Outlook, etcétera, etcétera. Entonces, es muy probable que esas bases de datos de usuarios y contraseñas que a lo mejor se capturaron hace 3 años, hoy en día tal vez el 80 o 75% de esas contraseñas sigan siendo las mismas.
Entonces, es muy alta la probabilidad. Por eso, si yo tengo esa base de datos, obviamente tengo tu correo electrónico, te voy a mandar un correo y decir, oye, yo tengo tu contraseña. Y como yo la tengo en esa base de datos, te la pego ahí. Si eres de ese 15 o 10% o 20% que pues sí la cambia, ¿no? Vas a decir, pues esa ya no es mi contraseña. Para mí ya no es un ataque válido. Pero si eres de la gran mayoría que Dejamos ahí. exactamente, que pocas veces cambias tus contraseñas, pues te vas a asustar y vas a decir, híjole, ya me hackearon, ¿no? Y la verdad es que sí, porque sí tienen tu contraseña pues real. Hace poco me pasó lo del famoso mensaje por Messenger Eres tú el este del video, video. eres tú, algo así, eres tú el del video. Eres tú el del video. ¿Qué crees? Le diste Como me lo clic. mandó una muy conocida, pues le di clic. O sea, ¿cómo es posible que, o sea, así de sencillo, estamos en ese riesgo de caer en la trampa? Fíjate, Paco, el podcast que hicimos la última vez, no sé si lo recuerdas, hablamos específicamente de eso y les recomendé jamás abrir una liga y ves, llegaste No y aprendemos, la estamos abriste. expuestos. Exacto, es muy común. Y sobre todo, como bien lo mencionas, cuando viene de algún conocido, de algún familiar, a lo mejor no vas a pensar que es una amenaza. Y a lo mejor él no te lo está enviando No directamente. fue a propósito de él. Simplemente que él también le dio clic y alguien más que él conocía también le dio clic y así se fue la cadenita. Realmente sí es como un virus que va contagiando Así a es. todas las demás personas. Así es, efectivamente. O ingeniero, y así como existen estos ciberdelincuentes muy bien organizados, estos hackers, también existen entonces, o quiero pensar que también existen gente tipo Avengers que nos puedan salvar y nos puedan proteger. Sí, claro que sí. Pues yo les puedo poner el ejemplo de lo que hace Cisco, ¿no? Cisco tiene una red de inteligencia que se llama Talos, que básicamente... Hasta nombre de película tiene. Talos. Exactamente. También es algo que alcanzó a la realidad, ¿no? Es un nombre ficticio que alcanzó a la realidad. Pero básicamente lo que hace Cisco con Talos es una red de inteligencia que está analizando millones y millones de datos diarios. Yo te puedo decir que analizan 1.9 millones de correos electrónicos al día. ¿Cuánto? 1.9 millones. O sea, por eso dices que es prácticamente como la Matrix, como Así la es. película, Exactamente. donde está todo prácticamente conectado. Ahí llega todo. Es increíble cómo trabaja Talos por la cantidad de información tan grande. No hay en el mundo una red de inteligencia más grande que Talos. Así, de sencillo. plano. Ninguna marca tiene una red de ¿Y inteligencia. qué beneficios? O sea, ¿para qué? Pues imagínate, yo te puedo platicar del caso del ransomware WannaCry, ¿no? Si lo recordamos, WannaCry afectó a miles de dispositivos, a miles de computadoras a nivel global, cuando nació por allá el año 2010. Resulta que en ese momento, obviamente antes de ser un ransomware, pues había sido un ataque de día cero y había sido otro tipo de amenaza. Cuando apenas andaba haciendo, como se dice coloquialmente, sus pininos, ¿no? Entonces, esta red de inteligencia de Cisco logró capturarlo, detectó la firma, o sea, detectó la amenaza, lo pusieron en su firma y entonces lo que hace Cisco Talos es que a todos los servicios o dispositivos de ciberseguridad de Cisco, absolutamente todos, tanto Umbrella, Email Security, los firewalls, Steelwatch, cualquier aplicación o dispositivo de ciberseguridad, tiene firmas de seguridad que vienen de Talos. Entonces, todos los dispositivos que estaban actualizados, porque también no va a faltar alguien que diga, oye, yo tenía Cisco y a mí... No, a lo mejor no estaba actualizado. Pero todos los dispositivos de Cisco que estaban actualizados en ese momento, el ransomware WannaCry no les pegó. Y fue increíble, o sea, realmente, yo recuerdo, yo en aquel entonces trabajaba en otra empresa, pero siempre estaba dedicado también a la parte de ciberseguridad. Y fue increíble que todos los clientes que tenían Cisco nos decían, oye, a mí no me pegó, y a mí no me pegó, y a mí no me pegó. Para los que no supimos de ese caso, ¿cuáles eran los daños que sí? Pues fíjate que lo que hacía este ransomware fue de los primeros, o el primer ransomware por allá del año 2010. Lo que hacía es que se instalaba en tu computadora y comenzaba a encriptar tus datos. Y al momento que tú querías volver a ingresar, no te lo permitía y te decía que si querías recuperar tu información necesitabas dar un pago en bitcoins y para poder recuperar tu información. En ese momento fueron millones de dólares en bitcoins los que se perdieron porque se tenía la creencia de que pues, si pagabas te iban a dar
el password o el código para decodificar tu información y ya ibas a poder tener acceso a la misma. La verdad es que al principio en algunos casos sí, pero la gran mayoría no. Y hoy en día el ransomware sigue siendo de los ataques que más afectan a una empresa. Porque imagínate que se instale un ransomware en tu computadora y automáticamente ya pierdas toda tu información. Y es bien complicado hoy en día poder determinar si pagando el rescate, por así decirlo, te van a dar el password para que tú puedas volver a tener acceso a tu información. Porque muchas veces, aunque pagues, ese password o no llega, o si te llega, a las 2 semanas, como tu información ya está Claro, ya estás vulnerado, prácticamente ¿no? corrupta, se vuelve a bloquear. Y entonces necesitas volver a pagar. Yo una vez conocí en un evento a una persona que venía de, obviamente no puedo decir de qué empresa, pero venía súper azorado porque me decía, ya es la 4ª vez que voy a dar un pago para que me liberen mi De información. rescate. Ya la 4ª. Y cada vez le estaban pidiendo más. Le empezaron pidiendo alrededor de $1,000 y en esa 4ª ya iban por los $30,000 Le hallaron el aproximadamente. gusto, o sea, Sí, claro. la Pues, forma. era información vital para la empresa la que tenían en ese equipo. Entonces, pues por ahí tuvimos que hacer ¿Le hicieron un varias proyecto? otras cosas. Hicimos un proyecto integral para ellos. Les salió mucho más barato que los 4 pagos que ya habían hecho, ¿no? Sí, fue una cosa increíble. Pero te estoy hablando que esto fue por allá el año 2011, más o menos. Entonces sí, es bastante común ver todavía hoy en día este tipo de amenazas. Y como quiero retomar esta parte de la pandemia, porque hoy en día ya no nada más están infectando a lo mejor a la computadora que tengo en la oficina. Hoy en día, como estamos trabajando desde casa, muchos estamos trabajando desde nuestros dispositivos personales. Hubo gente que a lo mejor por la cuestión de su trabajo no necesitaba una laptop y tuvo que irse a su casa y tuvo que estar trabajando desde su laptop personal. Por eso también los ataques a los dispositivos móviles personales se incrementó en un 200% o más durante la pandemia. Ingeniero, ya para cuando nos cae el 20 de que tenemos que proteger nuestra información y no estar en riesgo de algún ciberataque en nuestra planta, en nuestra empresa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Pues mira, lo primero que tienen que hacer es hablar con nosotros. Yo siempre he dicho que la cuestión de la ciberseguridad no es una receta de comida, de cocina, perdón. Y también muchas veces la cuestión de la ciberseguridad ¿Por qué no es una receta de cocina? porque las necesidades son diferentes para todos. Bien. Es bien diferente la necesidad que podemos tener, por ejemplo, aquí en Rizul, que lo que puede tener nuestro cliente A, nuestro cliente B y nuestro cliente C. Según las características de cada empresa. Exactamente. Además de eso, yo siempre he dicho que la ciberseguridad es cuestión de sensación. Ahorita, por ejemplo, si yo te pido tu celular y a lo mejor el único nivel de ciberseguridad que tienes tú es tu huella para desbloquearlo, ¿no? Y yo te pido que me lo desbloquees y me lo prestas y todo, y entonces yo comienzo a hacer aquí algunas cosas y te le instalo no sé, un antivirus. Tal vez tú vas a sentir que con tu huella y con el antivirus, tu celular ya... Pues sí, ¿no? Y la verdad es que no. Neta. Ese es un paso. Todavía hay más allá. Es lo mismo en la cuestión de las arquitecturas de ciberseguridad para las empresas. Muchos clientes nos han dicho, pues es que yo ya tengo mi antivirus, o yo ya tengo mi firewall, y ya, pues yo ya no soy vulnerable. Y resulta que a los 3 o 4 meses nos hablan. ¿Sabes qué? Me acaban de atacar, acaban de robarse información, acabo de, no sé, de perder tanto número de computadoras porque ya están infectadas, etcétera, etcétera. Yo por eso siempre he dicho que la ciberseguridad es una cuestión de sensación. Y aunque muchas veces, aunque tengamos lo más básico, creemos que ya con eso ni Anonymous nos va a hacer nada, y la verdad es que eso es totalmente falso. Lo primero que nosotros siempre recomendamos, obviamente, es acercarse con nosotros a revisar cuál es la necesidad, y entonces en base a eso, como lo mencionaba hace un momentito, Rizul ya no nada más se está dedicando pues sí, te voy a vender un firewall, o te voy a vender una aplicación y ya con eso. Hoy en día estamos haciendo un trabajo consultivo holístico, como te mencionaba hace un momento. Podemos hacer desde la detección de tu necesidad, analizar cuál es tu problema, si es que ya tuviste, revisar si tienes vulnerabilidades para
problemas futuros, eliminar todo eso. Vaya, podemos hacer o tenemos una gama hoy en día muy amplia de servicios, de dispositivos, de aplicaciones con las cuales podemos cubrir básicamente más del 98-99% de las necesidades de ciberseguridad que hay hoy en día en el mercado. Y es que prácticamente es un traje a la medida. Así es. Ajá. Sí, así es. Y sobre todo cuando hablamos de redes industriales. Porque cuando hablamos de redes enterprise, pues sabemos que hay muchísimo material, hay mucha tela de dónde cortar. Pero cuando hablamos de redes industriales, pues sí es un sesgo un poco diferente, porque hablamos de otro tipo de tecnologías, hablamos de otro tipo de necesidades, hablamos incluso de tiempos de respuesta diferentes. Entonces, cuando queremos ver nosotros la ciberseguridad de forma unitaria para un celular, para una computadora y para una línea de producción, estamos en un error. Cada una de esos equipos o cada uno de esos servicios es diferente. Por lo tanto, es un traje a la medida de lo que yo tengo que hacer para proteger un celular, una computadora y una línea de producción. Y en RISUL lo podemos hacer. Esa es la ventaja que nosotros ofrecemos. Somos el único partner en México que tenemos ese nivel de alcance. Hay muchos partners que hoy en día pueden hacer maravillas en redes enterprise, pero a lo mejor en redes industriales no te pueden apoyar. O hay quienes te pueden ayudar un poco en redes industriales, pero pues en redes enterprise no se van a meter. Nosotros podemos englobar todo y podemos hacer un proyecto integral de ciberseguridad. Ese nivel de consultoría y ese nivel de atención, hoy en día somos la única empresa en México que lo puede hacer. Ingeniero, pues la verdad es un tema muy, muy interesante y sobre todo muy necesario hoy en día, en el que ojalá todas las empresas tomen las decisiones para poder estar prevenidos de un ciberataque. Es muy importante. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? Pues agradecerles a todos el tiempo de escuchar este podcast. La verdad son temas muy interesantes. Invitarlos a que pues cualquier necesidad de ciberseguridad se acerquen con su vendedor, se acerquen conmigo personalmente, los vamos a atender de una forma muy rápida, los vamos a ayudar en todo lo que necesiten para poder prevenir o en caso de que ya hayan sido afectados, pues poderlo corregir. Ingeniero JJ José Juan Ortiz, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paco. Amigos, recuerden que este podcast es hecho por y para ustedes. Compártanos sus dudas y comentarios al correo electrónico integrandolaindustria@risul.com.mx. Les recuerdo que los esperamos cada viernes en nuestros siguientes podcasts presentados por Risul. Soy Paco Vázquez. Hasta la próxima. Integrando la industria.